Ecuador vota este domingo para elegir a las autoridades locales, pero la atención se centra en el referendo constitucional que propone el gobierno de Guillermo Lasso y que la oposición considera un riesgo para la democracia. Miles de personas marcharon este sábado por las calles de Lima, la capital de Perú, en una nueva jornada de manifestaciones antigubernamentales y por el adelanto de las elecciones. Pidieron también justicia para al menos 59 muertos en choques con las fuerzas de seguridad desde diciembre. Nuestro corresponsal habló con algunos manifestantes. La Armada brasileña hundió en el Atlántico un antiguo portaaviones francés de los años 50, una opción inevitable según la Marina, un crimen medioambiental para varias ONG ecologistas por los residuos tóxicos que aún contiene en su interior. Bienvenidos al nuevo informativo de France 24, dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos este informativo en Ecuador porque este domingo los ciudadanos eligen a las autoridades locales, pero también decidirán si aprueban 8 reformas a la Constitución que el gobierno de Guillermo Lasso propone y que han generado duras críticas en la oposición por considerar que representan un riesgo para la democracia, pero que el mandatario argumenta son necesarias para controlar la inseguridad. Samuel Salgado nos tiene los detalles. Elecciones y un polémico referendo. Cerca de 13 millones de ecuatorianos elegirán 5.660 autoridades locales. Las campañas culminaron el 2 de febrero. El oficialismo trató de desmarcarse del presidente Guillermo Lasso, quien ha visto su popularidad afectada por escándalos recientes de corrupción en su familia. El debate no se centró en los candidatos, sino en 8 reformas constitucionales que Lasso somete a referendo y que la oposición ha señalado que representan un riesgo para la democracia. La reforma constitucional busca reducir el número de asambleístas, controlar el número de afiliados a los movimientos políticos a través del Consejo Nacional Electoral y aumentar la autonomía de la Fiscalía General. La designación del fiscal pasaría a manos de la Asamblea Nacional. Esta también seleccionaría a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, organismo de control creado en 2008 que elige al Procurador General. Otra enmienda busca la extradición de quienes hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas y la trata de personas. Desde la oposición, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, compuesta por 14 pueblos originarios, anunció que no apoyará ninguna reforma. El 18 de noviembre la CONAIE decidió trabajar en la consulta popular todo por el no. El gobierno se mantiene firme y defiende como uno de los ejes de sus propuestas la lucha contra el crimen organizado. Creo que además manda un mensaje comunicacional importante y que los ecuatorianos estamos dispuestos a decirle sí a un Ecuador más seguro, menos politiquería y también más cuidadoso con el medio ambiente. Los ecuatorianos también votarán sobre la creación de un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y compensaciones para los ciudadanos que cuiden el ambiente. Vamos hasta Perú, donde los manifestantes avanzaron en Lima en una nueva jornada de manifestaciones antigubernamentales y por el adelanto de las elecciones. Miles de personas marcharon para pedir además justicia para los al menos 59 muertos en choques con las fuerzas de seguridad desde diciembre. La mayoría de los manifestantes son indígenas que llegaron a la capital tras caminar miles de kilómetros desde las regiones. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, estuvo con ellos y nos preparó el siguiente informe. Juan Mamani dejó de cultivar el campo. A sus 60 años, recorrió 982 kilómetros de Zacopani, su pueblo natal, para protestar. No nos dejan marchar tranquilamente, nos provocan, no, con infiltrados. Ellos son los primeros asesinos. Nosotros venimos a hacer pacíficamente nuestra lucha. Nuestra lucha es justa. Esta lucha tiene que ser hasta último, hasta quemar el último cartucho. A un mes del reinicio de las protestas, alrededor de 60 peruanos han muerto y más de 1.500 resultaron heridos debido a la represión del gobierno de Dina Boluarte, según denuncias de organismos de derechos humanos. La lucha continúa. Pese a estas cifras, la lucha permanece en Lima. Los indígenas duermen donde pueden y se las ingenian para alimentarse con lo que encuentran. Los manifestantes han amenazado con recrudecer la protesta porque el Congreso rechazó el adelanto de elecciones. Hay intenciones de tomar el Congreso, hay intenciones de tomar instituciones públicas,
como Fiscalía, es Ministerio Público, Poder Judicial, otras instituciones más donde campea la corrupción. Al no aprobar el Parlamento el adelanto electoral, el descontento social ha crecido en contra de Dina Boluarte. Y al oler esa debilidad lo que van a hacer es, en lugar de replegarse, van a avanzar porque se van a dar cuenta que Dina Boluarte y el Congreso no tienen ni capacidad ni intención de resolver el problema. Frente a eso, yo creo que las marchas van a continuar, los bloqueos van a continuar, la violencia va a continuar lamentablemente y ahí lo único que le va a quedar al gobierno será seguir reprimiendo con el saldo lamentable que pueda venir adelante. Los manifestantes inspiran su lucha en los ancestrales incas. Afirman que no se rendirán hasta conquistar sus demandas, sin importar que en el intento quizás puedan perder sus vidas. El antiguo portaaviones francés Foch, construido a finales de los años 50, fue hundido en el Océano Atlántico por la Marina brasileña. Según el organismo, no había otra opción, dado el mal estado del barco. Para varias ONG, sin embargo, algunas de ellas ecologistas, se trata de un crimen medioambiental por los residuos tóxicos que aún se encuentran dentro del buque. Un antiguo buque insignia de la Marina francesa ahora yacerá aquí, en el fondo del Océano Atlántico. Las autoridades brasileñas hundieron el antiguo portaaviones Foch, que llevaba meses en el mar, a 300 kilómetros de la costa brasileña. Lleno de asbesto, pintura y otros residuos tóxicos, se considera una bomba ecológica. Múltiples ONGs han considerado su hundimiento como un crimen medioambiental. Por su tamaño, 266 metros, y su peso, 30.000 toneladas, su reciclaje era impensable, según el Ministerio de Defensa brasileño. En vista de los riesgos que significa el remolque y debido al deterioro del casco, la única solución es abandonarlo hundiéndolo de forma controlada. El portaaviones fue comprado por Brasil en el 2000, pero el país decidió rápidamente deshacerse de él debido a su obsolencia. Construido a finales de los 50, el Foch, rebautizado Sao Paulo, estuvo al servicio de la Marina francesa durante 37 años. Participó, entre otras, en pruebas nucleares en el Pacífico y en operaciones en la antigua Yugoslavia entre 1993 y 1999. El Departamento de Defensa de Estados Unidos derribó el globo chino al que señala de espionaje frente a las costas del este del país. Por su parte, China tildó el hecho de reacción excesiva y dijo que se guarda el derecho a responder y sostiene que el globo no servía para llevar a cabo escuchas ilegales. El Pentágono también denunció la presencia de un segundo globo chino en los cielos de Latinoamérica. La Fuerza Aérea Colombiana informó que el 3 de febrero un objeto con características similares a un globo sobrevoló el espacio aéreo del país sin representar una amenaza a la seguridad nacional. En Chile, los incendios en el centro del país han dejado al menos 23 muertos. El fuego ha sido generado por las altas temperaturas en medio de una ola de calor. Alba Santana tiene los detalles. Entre llamas, así se encuentra el centro sur de Chile, donde hay más de 250 focos de incendios, 80 de ellos en activo, que ya han arrasado miles de hectáreas, han dañado más de un centenar de viviendas y han dejado varios muertos, entre ellos miembros del equipo de bomberos y civiles. Son personas que se desplazaban por caminos, en un caso un camino principal, en otro caso un camino interior, se desplazaban en vehículos, en un caso se calcinaron porque fueron alcanzados por el fuego, en el otro sufrieron un accidente, probablemente tratando de escapar del fuego. Los incendios se concentran en las regiones de Ñuble y Biobío, que están bajo estado de excepción por catástrofe, y también en Maule y la Araucanía. De momento no hay previsión de que los incendios vayan a extinguirse, a pesar de que los bomberos han conseguido controlar al menos 150 focos. Una situación que obligó al presidente Gabriel Boric a cancelar sus vacaciones y trasladarse a la zona. Estamos con ustedes, que toda la fuerza del Estado va a estar desplegada, primero, para combatir los incendios y para acompañar a todas las víctimas. Las alertas rojas y las órdenes de evacuación han obligado a muchos a buscar refugios en albergues, ya que las llamas han dejado a muchos sin casa y han forzado la evacuación de municipios enteros. Terrible porque esfuerzo de años de mi hermano. De 2017 que no veíamos algo así, se está quemando en la casa el vecino, los vecinos están sacando a poco sus cosas.
y llega la ayuda, pero uno ve que parece que no fuera suficiente. Lo único que quiere es que llegue agua, que el helicóptero, que llegue los de CONAF, que llegue todo el mundo. Chile está en medio de una ola de calor, principal causa de los incendios. En los últimos días, las temperaturas en la zona han rozado los 40 grados Celsius y se esperan fuertes vientos que podrían empeorar las conflagraciones. Hasta aquí las noticias, sigan conectados.